Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga, ¿acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, el concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado. Y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, es una transformación en la naturaleza humana de tal manera que yo libremente escojo a Cristo.
No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día jueves a compartir, y quería comenzar este jueves con un resumen maravilloso de la clase de ayer. Ayer tuvimos una hermosa clase sobre el libre albedrío, y que con este comienzo de 3 minutos resumimos la clase realmente contundente. Inclusive hasta el pastor nombra las confesiones que nosotros estamos usando, ¿no? Para que quede bien claro lo que hermana Xiomara dio anoche. Necesitamos aprenderlo bien. Libre albedrío para venir a Dios no tiene el hombre, es imposible. Nadie viene a mí si mi Padre no lo escoge. No hay libre albedrío, está roto. Ahora, libre albedrío para hacer todo lo que el hombre quiere en su mundo de esclavitud en el pecado, tiene 100%. No somos un robot, no somos títeres, y eso es lo que enseña la Biblia de punta a punta. Entonces es tan importante entender estos puntos profundamente. Hoy vamos a tener otro hermoso tema fundamental. Cristo es el único mediador. No va a haber otro sacrificio, no va a haber otra manera, no hay una puerta al costado por donde entre por María. No entra porque el apóstol de moda Maldonado te venda un retiro a $5,000. No entras al cielo a punta de dólares, como dice la ex esposa de Maldonado. No. Esos son todos ridículos, seguidos por ridículos. La palabra de Dios es bien clarísima, clarísima. El único mediador es Cristo Jesús. Entonces nos tenemos que gozar en la verdad. Verdad hay una sola. Si no nos gusta, no dejará de ser verdad. Seguirá siendo siempre la verdad. Cristo es el único mediador. Te damos gracias, Señor, por otro día que nos has regalado. Aquí estamos, Señor, llenos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, llenos de tu vida, Señor, porque tú nos diste la vida Zoe, la vida tuya, la vida de Dios, cuando nos encontraste muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida, dice la palabra, y nos diste vida y nos diste la salvación por medio de la gracia, y nos sentaste en lugares celestiales. Realmente es maravilloso. Y nuestra vida siempre tiene que estar dedicada a entender que somos tuyos para siempre, y que la mejor manera de reflejar de que somos tuyos es corriendo la buena batalla. ¿Y cuál es la buena carrera, la buena batalla? Peleando y corriendo esa carrera. Esa carrera es que cada día podamos ser más semejantes a Cristo, que cada día podamos tener un reflejo de tu gloria en medio de la tribulación, porque ustedes no son en el mundo, pero están en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo está afectando continuamente todo nuestro estilo de vida, todos los problemas recaen sobre el Hijo de Dios como sobre el que no es Hijo de Dios. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia en este mundo, porque nosotros tenemos que estar en este mundo hasta que el Señor nos llame. Y hasta que el Señor nos llame, nuestro cuerpo estará peleando y se estará resistiendo a la gracia preciosa que nos ha dado y que nos ha comprado. Te doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo maravilloso. Te doy gracias por la vida de mi hermana Claudia, que va a traer esta tarde este hermoso tema, realmente gozoso, que vamos a aprender sobre Cristo. Cada vez que queremos nosotros ayudarle a Cristo porque pensamos que su sacrificio no fue completo, lo que estamos haciendo es degradando al gran Dios que nos salvó. Y eso nos aleja tremendamente, porque nos convertimos en unos tibios. Y Dios no quiere tibios, los vomita de la boca. Gracias, Señor, manténnos calientes. Así como estaban en el horno esos jóvenes, y estaban ahí en el horno
¿Cómo estaban? Calientes, porque estaba tu presencia. Pero la presencia de Dios es un fuego que no te quema, es un fuego que te calienta las entrañas para poder transmitir la presencia de Dios, pero no te destruye. El único fuego que destruye es el fuego del infierno. Nosotros estamos en el fuego de Dios. Bendice, Señor, a mi hermana Claudia. En tu nombre clamamos, Jesús. Amén y amén y amén. Hermana Claudia, bendiciones, buenas tardes. Bendiciones, buenas tardes, pastor, buenas tardes, hermanos. Amén. Señor los bendiga. Es un gusto bien grande, es un privilegio bien hermoso que el Señor nos ha dado de estar aquí esta tarde. Y gracias, pastor, por la oración, por la introducción. Y quisiera, vamos a leer, a empezar leyendo Primera de Timoteo 2:5. Esto abraza todo lo que el pastor estaba diciendo al comienzo como introducción y abraza toda la clase, es como el punto principal de toda esta clase. En Primera de Timoteo 2:5 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí lo pone el pastor. Los invito a que nos quedemos en este capítulo, el versículo, y este va a ser nuestro punto principal, como les decía antes, y abraza todo lo que el pastor decía y abraza toda la clase. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí esta noche. Nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster. Como hemos sabido ya, es un documento muy importante que el Señor nos ha dado el privilegio de que podamos estarlo estudiando en este tiempo. Está basado en las Sagradas Escrituras y en todas las cosas que tiene una historia bien grande, de todas las cosas y situaciones por las que tuvo que pasar nuestra doctrina para poder llegar a donde está y poder hacer parte de nosotros de esta iglesia reformada. Y le damos gracias a Dios porque el día de hoy podemos estar estudiando, porque hemos estado estudiando este documento importante que hace parte de nuestro fundamento cristiano, y no es un documento, no es una confesión hecha al azar, no es hecha por accidente tampoco, ni de una manera inesperada, sino que ha sido hecha por autores que se tomaron mucho su tiempo, tiempo muy prolongado, para reconocer, para resaltar y para firmar las verdades y las creencias de nuestra iglesia cristiana. Vamos a el punto principal y el tema principal es Cristo en todas las clases que han pasado de la confesión de fe. El punto principal es Jesucristo, al igual que en la palabra de Dios también vemos a Jesús de comienzo a fin de las Sagradas Escrituras, y la palabra de Dios nos invita a que seamos agradecidos con el Señor y a que le adoremos en espíritu y en verdad. No sé si recuerdan la prédica del pastor donde explicaba lo del espíritu y en verdad. No es una palabra del pastor inventada por él, ni es una frase hecha de los cristianos, porque la mayoría de personas lo dicen, sino que es una palabra que está en la palabra de Dios, y la pueden encontrar en Juan 4:24, para que cuando quieran leerlo sepan que no es una palabra hecha, sino que el Señor nos manda a que estemos en espíritu y en verdad. Bueno, la clase de hoy es la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 8 es el que me corresponde a mí, y su título es De Cristo el Mediador. Primero que todo, pues me gustaría escuchar de alguno de ustedes, para ustedes, ¿qué es un mediador? ¿Qué tienen por entendido que es un mediador?
El que quiera abre su micrófono. Para ustedes, ¿qué es un mediador? Bendiciones, hermana. Bendiciones. Sí, uno es alguien que aboga por ti, ¿verdad? Amén. Alguien que pues, ¿verdad? Que te defiende. Amén. Ese es mediador para mí. Sí, amén. Está muy bien. ¿Alguien más? Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere decir que es un mediador? Una sola personita para continuar. Amén, bendiciones. Bendiciones, hermano. En sí, la palabra mediador significa que está entre algo, entre dos personas, entre uno y otro. O sea, es un mediador. Amén, hermano. Muchas gracias. Y así es correcto. Es alguien que está en medio de dos personas, en medio de algo. Alguien que aboga, alguien que defiende, alguien que intercede, alguien que nos da acceso a algo por medio de algo. Y esta palabra nos enseña lo que dijimos anteriormente en 1 de Timoteo 2:5, que solo hay un mediador, y esto es quien aboga, quien defiende, quien, como dijo el hermano Osman, ya se me olvidó, quien intercede, quien da acceso, quien está en medio. Eso es Jesús. Jesús es el único mediador, es el único que aboga por nosotros, es el único que defiende, es el único que está en medio, es el único que nos da acceso ¿a quién? Al Señor, a nuestro Dios. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es una palabra extensa, viva, real, verdadera. Si bien hay muchas cosas que no podemos cumplir a totalidad, pero creerlas sí podemos creer la totalidad. Debemos creer la totalidad. Debemos tener como prioridad todo lo que dice en la palabra de Dios, porque todo lo que dice ahí es palabra de Dios. No se llama palabra de Dios porque sí, es realmente palabra de Dios. Entonces en ella nos basamos. Vamos a empezar esta clase que tiene 8 puntos y el primero dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el Salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, santificara y glorificara. Sabemos que Dios fue el autor de ordenar a Jesús como mediador, ¿no? Entre la humanidad y el Padre. Y fue una ordenación hecha directamente del Padre al Hijo. La Santísima Trinidad siempre trabaja en conjunto. No sé si recuerdan la clase de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estuvo una clase muy completa, y sabemos de que siempre trabaja en conjunto, pero aquí nos resalta cómo la parte del Padre es la que señala al Hijo. Y dice la confesión de fe que agradó a Dios escoger. Y si pensamos en cómo los sacerdotes en el pasado ofrecían sacrificio a Dios, ellos ofrecían sacrificio para que ese sacrificio agradara a Dios, escogían lo mejor, el mejor cordero, escogían ellos para ofrecer a Dios. Entonces, como ellos escogían ese cordero precioso para agradar a Dios y como sacrificio por alguna falta, para perdón, para que el Señor tuviera misericordia de ellos o simplemente para agradarle, Dios escogió a Jesús, un cordero precioso, perfecto, santo y puro, para que pudiera venir aquí a perdonar nuestros pecados y a entregar su vida como sacrificio por nosotros, por usted y por mí. Es un sacrificio puro, es un sacrificio sin mancha. Escogió de lo mejor, es su Hijo, siendo Dios mismo también, y lo escogió como mediador para nosotros.
para que Jesucristo pudiera ser mediador, tenía que ser sacrificado como cordero santo, y de ninguna manera habríamos podido ser salvos si no fuera por un sacrificio perfecto proveído directamente por el Padre. Él fue el que proveyó el cordero, Él fue el que hizo todo para que nosotros pudiéramos obtener esta salvación que ahora tenemos. Fue un sacrificio directamente del Padre, Él mismo lo proveyó, y fue un cordero libre de mancha, libre de pecado. Sabemos que Jesús nunca conoció pecado. Y es un sacrificio que nos pudo dar libertad y vida eterna. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Vamos a leer una que es clásica de todos los cristianos, que nos la sabemos ya de memoria y todo. Vamos a leer la que está en Juan 3:16. Esta es una cita bíblica que está aquí en la confesión de fe. Tengo un poquito de dolor de cabeza el día de hoy, pero vamos a darle con toda, en la ayuda de Dios. Y dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos cómo escogió, ordenó y entregó a Jesús como mediador para esta obra. Él fue escogido por el Señor, y nos muestra cómo el amor tan grande del Padre, que así como los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios por amor a Él, le ofrecían ese sacrificio de lo mejor, el Señor también por el amor tan grande que nos tiene a nosotros, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Quiero que leamos Isaías 42:1. Isaías 42:1. Y dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No era alguien cualquiera que haría o no era alguien cualquier persona que pudiera cumplir para lo que el Señor estaba mandando a Jesucristo. Ni tampoco estaba mandando, no era un mandato cualquiera, ni era a cualquier persona. El Señor estaba mandando lo preciado, a su Hijo unigénito. Quiero que leamos Primera de Pedro 1, del 18 al 20, por favor. Aquí hay bastantes citas bíblicas, pero no las vamos a leer todo, porque es obvio que se nos alargaría muchísimo la clase. Me encantaría, porque todas son lindísimas, pero vamos a agarrar solo unas. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados, espéreme, Primera Pedro 1, sí, del 18 al 20. Del 19. Vamos a leer la del 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo, ya el cordero había sido ofrecido o destinado para ser ofrecido. Cristo, como mediador ordenado, debía cumplir con algunas tareas o con algunas ordenanzas, oficios como mediador. Aquí la confesión de fe nos habla algunos de esos oficios, y era como profeta. Mediador como profeta, él daba a conocer la voluntad del Padre a través de su palabra. Eso lo podemos ver en Hechos 3:22 o en Hechos 1:1.
como mediador, como sacerdote. Hechos 3:22, aquí lo tiene el pastor, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levanta profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Como mediador, como sacerdote, interceder por su pueblo y traer ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Pues él mismo, ¿no? La misma ofrenda era él es la ofrenda, siendo él ofrenda perfecta, como decía Primera de Timoteo 2:5. Espérenme un segundo, yo leo Primera de Timoteo 2:6. En Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio como ofrenda, él se dio como sacrificio. Y él era sacerdote, es sacerdote y ofrenda. Eso es Jesús. Jesús es un sacerdote diferente a todos los sacerdotes que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, porque él es un sacerdote inmutable que no cambia, así que no tiene comparación. Mediador como rey, dice aquí la confesión, sosteniendo, nos da leyes de vida para que caminemos por obediencia en su palabra, pelea las batallas con nosotros, así como lo hacían los reyes en la palabra. Él también pelea las batallas con nosotros, con los enemigos. Y vamos a leer Salmos 2:6. Si quieren yo lo busco, el pastor lo tiene. Salmos 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios fue quien lo puso a él. Dios ha sido el que lo ha ordenado, el que le ha dado todos esos oficios, dándole ese oficio como mediador, le dio esos otros oficios como profeta, como sacerdote, como rey, como salvador y cabeza de su iglesia. Jesús fue llamado desde la eternidad por siempre y para siempre. Los autores de esta confesión de fe nos muestran el propósito de esta ordenación. Quiero que leamos Romanos 8:29. Esta confesión de fe es muy completa. Nos deleitamos muchísimo con este privilegio que nos da el Señor de poder tenerla. Perdón, estoy algo... Ok, vamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para quién? ¿Para todos los del mundo? No, no para todos los del mundo, sino solamente para los hijos de Dios, ¿no? Para ellos solamente es. Todo lo que dice Pablo aquí en Romanos 29, lo dice en pasado, si nos damos cuenta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él habla en pasado y dice que nosotros ya fuimos comprados en este pacto, en el pacto ya hecho, ¿no? Así que el propósito, ¿cuál era? Aquí lo dice en la confesión de fe. Dice que era redimir, llamar, justificar, santificar y glorificar. Aquí en el primer punto, en la finalización del primer punto. Redimir, llamar, justificar, santificar y glorificar. Bueno, vamos con el punto número 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana,
con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inesperadamente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo Cristo, el único mediador entre Dios, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Los autores de la confesión aquí nos dicen en este párrafo, quiero que leamos Juan 1:1, por favor, hermanos. Vamos a leer primero Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos dice que el hijo del que habla es el verbo. Aquí estamos empezando en la confesión hablando sobre el Hijo de Dios, y nos hace referencia de que es el verbo. Y la palabra de Dios, aquí donde dice, en el principio era el verbo, entonces si en el verbo le ponemos a Jesús, diría así, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Él es el verbo. Jesús fue quien estuvo presente en la creación de todo lo que nosotros conocemos, en la creación del mundo. Fue Él quien se encarnó en el vientre de María, eso ya lo sabemos. Los autores de la confesión nos mencionan las propiedades esenciales, o sea, que tenía cuerpo y alma. De eso se refiere donde dice que tenía las propiedades esenciales. Tenía cuerpo y alma. Él era un hombre, era una persona, y en una persona esas son las propiedades esenciales, cuerpo y alma. Y esa esencia humana contaba con debilidades comunes, como los sentimientos, como los miedos, como cualquier sensación, toda debilidad común que usted sepa, solo que sin pecado, como muestra aquí la confesión. Tenía debilidades comunes más sin pecado. Y me encanta que remarque eso porque en la palabra de Dios también lo dice. Cuando digo que sin miedos, a veces cuesta como que Jesús con miedos y cosas. Pues claro, porque si tenía debilidades comunes, el miedo también hace parte de ese sentimiento. Y cuando él estuvo en el Getsemaní, él tuvo un momento que fue como un momento de miedo. Y no era miedo como por todo lo que le iba a pasar, sino porque iba a estar envuelto en todo lo que él no conocía, como era el pecado. Él no conocía pecado y por nosotros se iba a hacer pecado. Iba a estar separado del Padre, porque la ira del Padre iba a estar sobre él. Entonces ese era su mayor como miedo en ese instante. Yo quiero que vayamos a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice así: por lo cual, lo está poniendo el pastor. Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora quiero que nos devolvamos, que nos adelantemos a 4:15, ahí mismo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 4:15. Y dice así: porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado como somos tentados nosotros, con la gran diferencia de que nosotros contamos con una concupiscencia, nosotros contamos con un pecado, un pasado pecaminoso, que todo el tiempo está llamando a la carne a querer volver. Pero Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Él no conocía el pecado, él no tenía concupiscencia, ni tenía, bueno, concupiscencia y pasado pecaminoso es lo mismo. Él tenía las mismas debilidades como hombre, sed, cansancio, cosas así, pero era libre completamente de pecado. Esta declaración encierra muchas verdades con el fundamento del pensamiento cristiano, y es por eso que el pensamiento cristiano ha sido tan atacado constantemente. Siempre a lo largo de la historia vemos cómo la divinidad de Cristo es atacada, la humanidad de Cristo también. Yo estaba investigando que había un filósofo, obispo, teólogo que se llamaba Arrio, que su doctrina es el arrianismo, y él decía que si Dios creó todo y Jesús nació después, entonces Jesús no estaba en el comienzo del tiempo. Entonces siempre hay varias teologías, varias doctrinas que se levantan a atacar la divinidad de Cristo o la humanidad de Cristo. También estaba el eutiquianismo, y que ese es el que ataca la naturaleza de Cristo. Los invito a que puedan investigar después. Vamos a leer Primera de Juan 5:20. Hay muchas doctrinas que atacan a Jesús, y sabemos de que por ser un Dios real y verdadero siempre se van a levantar cosas negativas en contra de la verdad, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que tenemos esa verdad en nuestro corazón. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y quiero que leamos Filipenses 2, permítame un segundo, Filipenses 2:6, vamos a leer. Filipenses 2 dice, dámoslo desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús solamente quiso entregarse por completo por nosotros. Él, sabemos que pues vino aquí a la tierra por nuestra salvación, y a someterse a todas las cosas que tendría que someterse como hombre, y eso es como rebajarse, ¿no? Se rebajó pues, pero siempre en victoria, porque nunca pecó, y nos dio esta enseñanza de obediencia y de entregar todo, de que nos quiso entregar todo por nosotros, así que y por agradar al Padre. Así que esa enseñanza nos regala nuestro Señor, de que hasta el último momento lo dio todo y no se aferró solamente a creer a Dios, sino que se hizo hombre solo por amor a nosotros. Vamos con la parte número 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida así a la divina, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida,
y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de un mediador y fiador. Cristo no tomó por sí mismo este oficio, sino que fue llamado para ello por su Padre, como decíamos al inicio, quien puso en sus manos todo juicio y poder y le mandó que desempeñara tal oficio. Toda persona que va a desempeñar cualquier actividad o todo ser que vaya a desempeñar lo que sea que vaya a desempeñar para el Señor, tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo, tiene que tener una unción del Espíritu Santo, todo lo que se vaya a hacer para el reino de Dios. El Señor reparte dones, Él los da como Él quiere y a quien Él quiere. Es el único que lo ofrece, y en la palabra vemos que los sacerdotes y reyes tenían unciones especiales, ¿no?, para ejercer su oficio. Y los autores de la confesión nos muestran que también Jesús fue ungido para desempeñar este oficio como mediador con un propósito santo y sin mancha. Vamos al Salmos 45:7. Dice, Salmos 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Teniendo el ejemplo de Cristo como nuestro maestro, tenemos que estar seguros de tener el Espíritu Santo con nosotros, de que sea el Espíritu Santo quien nos capacite, que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a hacer cualquier cosa, no importa lo que sea que vayamos a hacer para la gloria del Señor, en la iglesia, todo lo que sea para la obra, todo lo que sea para agradar a Dios, hacerlo siempre guiados por el Espíritu Santo, no hacerlo como por un simple impulso, sino siempre estar como consciente de que es el Espíritu Santo quien nos está moviendo, quien nos está dirigiendo y quien nos está capacitando. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu y en ese espíritu poder amarle, adorarle en espíritu y en verdad, como decíamos antes de Juan 4:24. Y cuando queramos escuchar del Señor, queramos oír alabanzas, escuchar cualquier cosa que se estén respaldando en el nombre del Señor, tenemos que pedirle discernimiento a nuestro Señor y tratar de estar siempre conectados, siempre con el Padre, porque el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros seamos engañados. Él no va a permitir de que nos den alimento que sea alimento que no sea de calidad. El Espíritu Santo siempre va a ser el que nos va a guiar a nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Como les decía antes, la Santísima Trinidad siempre trabaja junta y el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en nuestra vida cristiana. Toda cosa que diga cualquier persona o toda cosa que leamos en algún documento o lo que sea, nosotros tenemos que ser conscientes de si eso es bíblico o no. Y tal vez todo lo de la Biblia no lo sabemos, pero si el Espíritu Santo de Dios, tenemos la conexión con Él y podemos, Él puede hablarnos a nuestra vida y decirnos si lo que estamos aprendiendo, leyendo, escuchando, es verdaderamente que provenga de Dios. Vamos a leer Hechos 2:36. Ay, perdón, hermanos, que estoy
algo como lenta, pero me agarró. Tengo un dolor de cabeza que me agarró. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vamos a leer también Mateo 28:18, que habla de la potestad de Dios, de Jesús. Mateo 28:18. Esto abraza lo que estábamos leyendo en la confesión de fe. Sí, hazme el favor. Mateo 28:18. ¿La quieres seguir? Sí. Mateo 28:18. Ay, me perdí. Ok. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad le es dada a Jesucristo. Él es el único que tiene potestad y a él fue el único al que a Dios le plació entregarle ese llamamiento de mediador. Solo él tiene la potestad de mediar entre Dios y nosotros. Y es tan importante que nosotros tengamos eso claro, hermanos, porque el poner otras cosas en medio, el dirigirnos a otras cosas, a otras personas, o desviar nuestra mirada de Jesús, estamos rechazando a Jesús, y al rechazar a Jesús, estamos rechazando a Dios. Ese orden que han puesto en algunas ocasiones de que primero es Dios, luego es la Virgen y luego es Jesús, es anatema, es una herejía, es algo que ofende completamente a Dios, porque el Señor habla bien claro en su palabra de que Él es el único mediador y es a Él, al único al que se le ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Y como mediador es el único que puede mediar por nosotros, es el único que puede estar ahí en medio entre Dios y nosotros, porque recordemos de que éramos enemigos de Dios y a Dios le plació enviar a Jesús para que rompiera ese muro de enemistad entre Él y nosotros. Él no envió ni a Mahoma, ni a Buda, ni a la Virgen María, ni a ningún santo, ni a ningún ángel a que viniera a romper ese muro de enemistad. Él envió a su único hijo y ya sabemos la manera en que todo lo que él tuvo que pasar para que, y no me refiero solamente a los golpes, a todo lo que él sufrió en la cruz, sino que sabemos por todo lo que tuvo que pasar, que fue recibir toda la ira del Padre en él, para que esa ira se desviara, tomara otro camino y no fuera para nosotros como tenía que ser. Vamos a leer el párrafo número 4. Párrafo número 4 dice: el Señor Jesús, con la mayor voluntad, tomó para sí este oficio, y para desempeñarlo fue puesto bajo la ley, la que cumplió perfectamente. Padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó entre los muertos, con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y cuando sea el fin del mundo volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Miren qué lindo, antes de ir a mis apuntes, sabemos de que Jesús, con el mismo cuerpo que sufrió, con ese mismo ascendió al cielo. No sé si ustedes han escuchado, por lo menos yo escuchaba cuando era católica, que Jesús había venido por la Virgen María y la había llevado en cuerpo al cielo. Vemos cómo hay una copia que hace
la doctrina falsa es una copia que hace de lo que hizo Jesús. Jesús en cuerpo subió al cielo y le dan ese mérito a la Virgen María, de que ella subió al cielo, de que ella está viva allá en el cielo. Entonces es como tergiversando para desviar toda la atención y toda la honra y la gloria que merece Jesucristo. Entonces tenemos que, por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios y tan importante que estemos en comunión con el Señor y que creamos lo que dice la palabra de Dios, y no solo unas partes de la palabra de Dios, sino que creamos absolutamente todo. Si la palabra de Dios dice que solo hay un mediador, es porque solo hay un mediador. Si la palabra de Dios dice que Él fue quien subió al cielo con ese mismo cuerpo con el que sufrió, es porque Él fue el que lo hizo. No hubo otra persona que lo hizo, solo Él lo pudo hacer. Los autores de la confesión, aquí en este párrafo 4, están hablando de todas las cosas por las que sufrió, todas las cosas por las que pasó el Señor, como humillación, pero también de esa humillación exaltación, ¿no? Hace como referencia a los dos lados, por la que pasó y por la exaltación que pasó y en la que se encuentra en este momento, que es también la promesa para nosotros, ¿no? Quiero que vamos a leer Filipenses 2:8, por favor, hermanos. Creo que esta ya la habíamos leído. No. Déjame ver. Sí, creo que sí, en la anterior. Bueno, vamos a leer. Ok. Filipenses 2:8 y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como les decía antes, el Señor tenía sus dos naturalezas, tiene sus dos naturalezas, tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esa naturaleza, en esa condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo se humilló. Voy a leérselas desde el 5, para que agarremos un contexto más global. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Despojarse, como vaciar, como quitar, como separar, como como desprenderse, ¿no? Él se hizo de valor nulo cuando vino aquí y tomó forma de criado. No es que dejó de ser Dios, obviamente no dejó de ser Dios, pero no se quedó aferrado solamente a su forma de Dios, sino que tampoco fue que perdió divinidad, tampoco fue que perdió potencia o como ser divino perdió su divinidad, como decía antes. Él no dejó de ser Dios para ser hombre. Cristo se despojó al tener que añadir a la divinidad la naturaleza humana, que es obviamente mucho menos que la naturaleza divina. Cristo no dejó eso, o sea, cuando digo que es mucho menos, no estoy diciendo que porque sabemos de que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿no? No estoy diciendo que sea menos, sino que al ser como hombre, pues obviamente está haciendo, y llegar aquí como criado, no como de pronto como lo estaban esperando, que esperaban algo despampanante y todo, y Jesús llegó de una manera humilde, tranquila, lleno de juicio, lleno de verdad. Entonces, no es que la divinidad de Dios, la humanidad
la naturaleza divina y la humana, que Él adoptó, una sea menos que la otra, sino que el simple hecho de estar envuelto en medio de toda esta humanidad, de estar aquí en la tierra, de bajar aquí solo para entregar todo por nosotros y bañarse en nuestros pecados, pues es obviamente rebajarse, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Vamos a leer Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor intercede por nosotros. El Señor Jesús es suficiente, no necesitamos absolutamente nada para mediar, no necesitamos absolutamente nada para acercarnos al Padre. Él es Dios también, lo reconocemos como Dios, y solo Él fue el único que pudo morir, vencer la muerte, resucitar y darnos esa entrada al lugar santísimo. Así que Jesús es completamente suficiente. Quiero que leamos Judas. Judas 6, permítanme un segundo. Judas, versículo 6. No, Judas 1:6. No, espérenme un segundo. No, vamos a sacar a Judas porque no, creo que lo escribí mal. A ver. Sí, no, quería leerlo, pero no. Permítame un segundo. Ok. Vamos a pasar al párrafo 5, mejor, hermanos. Ahí me disculpan, la de Judas 6 no lo vamos a leer. El párrafo 5. Oh, sí, ahí estaba Judas, sí. Bueno. El párrafo 5 dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre, y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Quiero que leamos, para empezar este párrafo, Romanos 5:19. Por favor, hermanos. Romanos 5:19. Dice: porque así como por la desobediencia, leámoslo desde el 17, perdón, hermanos, para que lo agarremos todo. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es completamente suficiente, y así, y como dice la palabra, si por uno entró el mal, por el otro, que es Jesucristo, llega la libertad, llega la salvación,
llega la vida eterna, llega el perdón de nuestros pecados, solo por medio de Jesucristo, nada más. Es nuestro único mediador. No necesitamos absolutamente nada más. Esto no es con el fin de hacer énfasis de ninguna religión ni de ninguna nada, pero es más con el deseo de tener eso claro, de que si en realidad creemos en todo lo que dice la palabra de Dios, como les decía antes, no podemos creer solo una parte, sino que nos enfoquemos en lo que dice la palabra, en cómo habla la palabra de Jesucristo, en lo que vino a ser Jesucristo, qué quiere el Señor de nosotros y cómo estamos nosotros cumpliendo también lo que Dios quiere. No es suficiente que digamos, sí, yo creo, claro que creo en Jesucristo, pero ¿qué cree de Jesucristo? Si cree que Él es suficiente para que pueda mediar entre Dios y usted, si cree que sea suficiente el sacrificio que Él hizo en la cruz para que todos sus pecados pasados y futuros sean perdonados, ¿cree usted que Jesucristo es suficiente? Si su respuesta es sí, quiere decir que ha estado entendiendo perfectamente todo lo que dice la palabra y cree realmente lo que dice la palabra. Pero si su respuesta es no, para usted es más fuerte una enseñanza, una tradición, algo que en realidad no es lo que nos trae salvación. Lo único que nos trae salvación es Jesucristo, lo dice la palabra de Dios, es el único que tiene potestad. Así que tengamos eso presente. Es tan importante que conozcamos de Jesús, es tan importante que reconozcamos quién es Jesús, qué vino a hacer aquí Jesús, qué continúa haciendo allá en el cielo donde está, cuánto amor nos ha tenido desde siempre, desde la creación, para que haya adoptado también esa naturaleza humana para venir a darnos salvación. Cuánto amor hay en su ser por nosotros. Así que tengamos esa verdad presente. Despojémonos de nuestras tradiciones, despojémonos de todas las cosas que cuando estemos en la presencia del Señor no van a ser suficientes como excusa, porque la palabra es clara. Es una palabra que está traducida a nuestro idioma, es una palabra que está a nuestro alcance, no es una palabra inventada por hombre, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es real y que es verdadera, que tiene poder para convencernos de pecado y tiene poder para que nosotros podamos entender todo esto. Así que Jesús siempre fue obediente al Padre y esa enseñanza nos dejó que si bien pues sufrió como hombre y como decíamos antes, contando con las propiedades esenciales y debilidades comunes, como decía el párrafo 2, que habla tan claramente de las propiedades esenciales y de las debilidades comunes. Él respondió con todo lo que le fue pedido. Siendo obediente, Él respondió con todo lo que había pactado desde la eternidad con el Padre. Jesús nos da el ejemplo de obediencia y por su obediencia todos nosotros somos constituidos justos, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:19 que acabamos de leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros somos constituidos justos, como dice la palabra, por la obediencia de nuestro Señor Jesús. Él fue obediente al Padre, Él cumplió a totalidad todo por lo que fue enviado aquí a la tierra. Él no solo satisfizo la justicia divina de Dios, sino que reconcilió a un pueblo que era enemigo de Dios. Él lo reconcilió a usted, me reconcilió a mí, nos reconcilió a todos los llamados hijos de Dios, con Dios. Quiero que leamos ahí mismo en Romanos 5, pero el 10,
para que abracemos con la palabra lo que decimos, y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El único que nos puede dar a nosotros salvación por medio de la vida de ¿quién? De Jesucristo. Solo la vida de Jesucristo. Solo Él entregar su vida por nosotros y querer obedecer al Padre y cumplir en totalidad todo lo que el Señor. El que no está de acuerdo con Jesucristo o con aceptar de que solo Él es mediador, que Él que nos es suficiente Él como mediador, que no necesitamos más, pues simplemente está en contra. Solo hay dos, en contra o a favor. Si no aceptamos su verdad, lo estamos desechando, ¿no? Y estamos prefiriendo. Se te puso mute. Mudo. Ok, gracias, Pastor. Bueno, vamos a leer el párrafo 6. Si quieren aportar algo, me pueden interrumpir cuando quieran. Ya sé que ando lenta, pero pueden interrumpirme en el momento que quieran, hermanos. Si quieren aportar, si quieren preguntar, aquí están los hermanos, o si yo puedo contestar, pues aquí voy a estar también. Vamos con el párrafo 6. Dice: aun cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de la encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en y por medio de las promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo Él el mismo ayer, hoy y siempre. La obra que Jesús hizo, esa obra abraza desde el presente, desde el pasado hasta el presente, hasta siempre. Todos serían salvos por el sacrificio que ofreció Jesús en la cruz, y en el pasado que esperaban ese cordero inmolado, que esperaban a ese Mesías, que esperaban de Jesús sin saber que se llamaba Jesús. Esa fe les dio salvación también. Dios le promete en Génesis a Eva, o dice a Eva que la simiente suya, de la simiente suya vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso lo dijo en Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Por la fe, Job alcanza salvación, por su fe, no por obras, no por nada de las cosas, porque fuera muy bueno, por nada de eso, sino por la fe él alcanzaba salvación, porque él estaba esperando a ese Redentor, quien daría salvación por medio de un sacrificio santo y único. Job hace parte de las primeras historias, y él ya esperaba un sacrificio santo y único que viniera. Jesús ha estado en la espera por siempre, y es una promesa para siempre también. Sabemos de que ofrecían sacrificios y todo, pero pues esos sacrificios, si bien podrían ser de agrado para Dios, ese no podría tener el poder que tiene el sacrificio de Jesús, ¿no?
Sabemos que ese sacrificio nos salvó, y a los del antiguo pacto, y nos da salvación a los del nuevo pacto, como se acuerdan de las clases anteriores, de la clase que dio hermano Osman y que dio nuestro hermano Tony, que hablaban sobre el pacto de gracia. Hermana Xiomara también lo mencionó. Vamos a hablar sobre Hebreos 13:8. Leamos Hebreos 13:8 para abrazar esto que leímos de la confesión de fe. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso si no creemos de que Jesús estuvo desde el principio de los tiempos, estamos haciendo la palabra o a Dios mentiroso. Porque aquí nos está diciendo de que él siempre ha sido el mismo, siempre de quien se ha hablado en la palabra, como les decía, el verbo se hablaba de Jesucristo, siempre se ha referido a Jesucristo. Jesucristo ha sido el punto principal en la palabra de Dios. Así que por eso es tan importante que podamos reconocer de que Jesús estaba al principio de los tiempos, que fue llamado por Dios, fue ordenado por Dios como nuestro mediador, es nuestro único mediador, es por quien tenemos nosotros salvación y vida eterna, y es a quien le debemos toda adoración, gloria y honra, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor pagó por nuestros pecados, aún sin que nosotros hubiéramos nacido. Pagó por los pecados de aquellos del antiguo pacto, como les decía, y con su derramamiento de sangre dio libertad y vida eterna a todos los que murieron esperando por Él. Y por aquellos a quienes se nos ha presentado el Evangelio y hemos creído, ¿no? No por todo el mundo, sino por los hijos de Dios. Tenemos que tener eso presente. A veces es una palabra un poco fuerte, ¿no? Cuando decimos que no fue por todos, y pues choca a algunas personas, pero es la verdad, la palabra de Dios lo dice, y fue por sus hijos, fue por quienes creyeran, quienes fueran hijos de Dios. Para ellos para todos nosotros es la promesa. Y como cristianos a veces somos criticados, pero es que ya se creen salvos, ya se creen santos, ya se creen de todo. No, es que simplemente nos abrazamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios también tiene cosas que a nosotros nos golpean la cara. No todo, pues nosotros aceptamos absolutamente todo lo que diga la palabra, sea que nos golpeen la cara, sea igual que nos golpeen la cara, es de bendición también para nosotros, porque nos está hablando, y si nos disciplinas, porque nos llama hijos. De todos quienes el Señor le entregó a Jesús, ninguno se perdió, y cumpliendo así todo lo que los profetas decían al comienzo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Esta confesión nos da unos versículos muy importantes que vamos a leer, pero yo quiero que vayamos a Romanos 3:25. Quiero leer este versículo, no está aquí en la confesión, pero quiero leerlo porque me encanta. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor nos perdona todos esos pecados pasados cuando venimos a Él, y solo Él tiene esa potestad de perdonar esos pecados.
el Señor puso por propiciación, como por propiciaciones, como lo que les dije antes, de que desviaba la ira que venía para nosotros, fue desviada y la recibió toda Jesús. Sabemos que Dios es un Dios justo y ese pecado de nosotros tenía que ser pago de alguna manera. De alguna forma tenía que ser pago, y pues la manera de pagarlo para poder desviar esa ira fue lo que Dios quiso enviar en su misericordia. Fue a quien Dios quiso enviar por misericordia de nosotros, que fue a Jesucristo. Entonces, había que pagar esa deuda, sí. ¿De qué manera? Jesús recibiendo toda la ira. Jesús pagando esa deuda por nosotros. Por eso es triste que, sabiendo que fue Él quien recibió toda la ira que nosotros íbamos a recibir, le demos el mérito a otra persona, o a un ángel, o a cualquier cosa que se nos presente por delante, sabiendo que fue el único que recibió toda la ira que merecía recibir usted y yo. Si este ser, nuestro Jesús, recibió toda esa ira, ¿cómo vamos a darle el mérito a otra persona? ¿Cómo vamos a agradecerle, a arrodillarnos, a venerar a otro ser, sabiendo que el único que recibió todo lo que teníamos que recibir nosotros fue Jesús? Entonces, ¿por qué lo dice? Porque lo dice la palabra de Dios. Vamos por el párrafo 7. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se atribuye en la escritura a la persona dominada por la otra naturaleza. La confesión de fe nos menciona las dos o ambas naturalezas, ¿no? Como estábamos leyendo antes, que es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Estos atributos o comunión de la naturaleza en nuestro Cristo, el mediador. Ay, perdón, hermanos. No, es que estoy, pero... En la confesión, en el párrafo 2, nos habla de las dos naturalezas, como les decía antes, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Creemos completamente de que Jesucristo es Dios 100% y hombre 100%. Eso lo tenemos claro y es muy importante que lo tengamos muy claro, que lo tengamos siempre presente. Jesús es el único que puede ser Dios y ser hombre a la vez. No como algunos que hemos escuchado que dicen que nosotros como somos hijos de Dios, somos dioses pequeñitos o somos dioses junior. Eso es una herejía. Nosotros es imposible que podamos ser dioses pequeñitos, que podamos ser nada. Nosotros solo somos cristianos, somos criaturas hechas por Dios que alcanzaron la misericordia de Dios y ahora somos llamados hijos de Dios, pero solo por la misericordia de Dios. Nosotros no somos absolutamente nada. Somos creyentes de su palabra, creemos que es verdad, creemos de que ya no somos enemigos de Dios solamente por Jesús, porque Él quiso mediar, porque Él desde siempre ha intercedido por nosotros y porque Dios así lo quiso, de que fuera Jesús nuestro mediador. Él no escogió a nadie más y nosotros no somos nada tampoco. Nosotros no somos absolutamente nada, solo nuestro Señor es el único que puede llevar todo mérito. Nosotros solo somos cristianos, hijos de Dios que creemos en su palabra. Nosotros tampoco podemos ser personas con doble naturaleza como Jesucristo. El único que puede tener ese atributo es Él. Cada una de las naturalezas en la persona de Cristo cada una de las naturalezas hacía
en la persona de Cristo lo que le correspondía a cada naturaleza. Suena un poco enredado, y también leerlo en el párrafo es un poco enredadito, pero a lo que se refiere aquí es cuando él tenía hambre, o cuando tenía sed, o cuando él lloró. Ahí era la naturaleza de hombre, la naturaleza humana. Cuando murió en la cruz, murió en la naturaleza de hombre, en la naturaleza humana también. Él tenía que morir como hombre porque él como Dios no podía morir. Dios obviamente nunca muere. Entonces, para poder morir y poder cumplir a totalidad todo lo que pasaba, tenía que haber un sacrificio, tenía que pasar por una muerte. ¿Y qué naturaleza era la que podía estar en ese momento? La naturaleza humana. Cuando se derramó la sangre de nuestro Señor Jesús, dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo tiene valor eterno. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos perdona todo pecado, y ahí está la naturaleza divina. En el derramamiento de la sangre del Señor, que ese derramamiento de sangre nos perdona, nos limpia de pecado y todo ese poder divino, ahí está la naturaleza divina. Entonces, cada una de sus naturalezas obraba conforme a lo que estaba pasando en ese momento, siendo siempre 100% hombre y 100% Dios. Si está un poquito enredado, déjenme saber. La confesión también nos dice que cada una de sus naturalezas obró conforme a cada una de las naturalezas que tenía Jesús. Cada una, como les decía antes, si murió en la cruz, murió como hombre, porque Dios no podía morir. Dios, la parte divina, no podía morir, entonces tenía que entregar vida. ¿Cuál era la vida que tenía que entregar? Esa vida que estaba con la naturaleza de hombre, siendo 100% hombre. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Hechos 20:28 para que aclaremos un poquitito como la mente de eso, porque yo sé que es un poquito enredadita esa parte, pero con la palabra de Dios vamos a aclarar un poco. Okay. Hechos 20:28. Por tanto, mirad vosotros y por todo, yo qué sé. Sí. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí me muestra cómo Dios puede derramar sangre. Se le atribuyen cualidades humanas a la persona divina. Vamos a repetirlo otra vez. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él la ganó por su propia sangre. Él, sabemos que es Dios también, pero en la naturaleza se le atribuyen cualidades humanas a la persona divina. Ya, vamos a Juan 3:13. Dios mío. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí se ve que se le atribuyen cualidades divinas a la persona, a la persona de Jesús. Está: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vemos cómo cada naturaleza, sin restarle importancia a ninguna de las dos trabajan y se atribuyen la una como a la otra. Podemos, como les decía,
Dios no puede morir, tenía que morir Jesús, tenía que morir el hombre en la cruz. Dios no puede derramar sangre, tenía que derramar la sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, como dice la palabra, por su derramamiento de sangre. Entonces, si está complicado, por favor, abra el micrófono, pida explicación y se le va a dar la explicación. Ninguna de las dos naturalezas se mezclan, cada una de sus naturalezas tuvo obra en la participación especial en la mediación o redención de nuestro Señor. Las dos, cada uno tuvo obra en este proceso de redención, en este proceso de mediación. Todas dos fueron un punto importante, el 100% hombre y el 100% Dios. Vamos con el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, intercediendo por ellos, revelándolos en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y a obedecer, y gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Aquí los autores de la confesión nos señalan cómo Cristo pudo aplicar la redención a los creyentes, cómo nos pudo redimir. Hizo intercesión y continúa haciendo intercesión. Vamos a leer Juan 17:6. Ahí mismo en Juan, vámonos más adelantito. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cristo oró al Padre por nosotros. Él intercedió por nosotros y continúa haciéndolo. Nosotros estamos aquí porque Jesús oró, porque Jesús intercedió por nosotros. Nosotros estamos aquí porque alcanzamos misericordia del Señor. Porque Él quiso orar, meternos en sus oraciones, mencionarnos en su oración. Y nosotros jamás hubiéramos respondido de una buena manera. Nunca hubiéramos respondido de una buena manera si Jesús no hubiera sido el que nos buscara a nosotros. Nosotros en nuestra propia carne vamos siempre, como estaba diciendo el hombre en la introducción, el video que puso el pastor, nosotros siempre es el pecado. Siempre, si nos tocara escoger, escogeríamos el pecado. Escogeríamos todo lo malo, todo lo vil, todo lo que a Dios le desagrada. Pero ha sido Jesús el que nos buscó a nosotros. Ha sido Él el que nos convenció de pecado. Ha sido Él por medio de su palabra, con el poder que tiene la palabra y su Santo Espíritu, quien nos convenció, quien pudo mostrarnos y hacernos entender de que en realidad Jesús es el Señor. Podemos reconocerlo como nuestro mediador y que como Él no hay nadie. En conjunto con el Espíritu Santo nos ¿cómo se dice? Nos redarguye. Primera de Corintios 12:13, voy a leerles. Yo lo leo en una carrerita. Primera de Corintios 12:13. Dios mío. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y voy a leerles Juan 15:16. Este punto es completamente importante porque
la palabra de Dios una vez más resalta cómo nosotros no fuimos los que buscamos a Jesús, ni nosotros fuimos los que hicimos algo, sino que todo ha sido desde el comienzo de nuestro Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No solo nos da la palabra el Señor, sino que somos guardados por su palabra. Nosotros no somos cristianos ni decimos que aceptamos a Cristo porque nosotros somos tan inteligentes que entendimos que era Jesús y nuestro intelecto fue el que nos hizo llegar y fuimos nosotros los que fuimos a encontrarlo a Él. No. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando cómo fue Él el que nos escogió. Y la palabra de Dios nos dice, voy a leerles en 1 Corintios para que tengamos una idea de cómo nos vio el Señor cuando nos escogió, de lo pequeñitos que somos. 1 Corintios 26:31 dice, por esto Dios, estoy en Romanos, Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo es por Él. Nosotros somos una cosita muy pequeñita, muy diminuta, que a Dios le plació alcanzar, que a Él le plació encontrar, que definitivamente necesita demasiado, no necesitábamos, sino que necesitamos siempre demasiado del Señor. Me encantaba esta clase de esta confesión de fe porque nos muestra quién ordenó a Jesús, fue directamente el Padre. Cuando lo ordenó en la eternidad, lo ordenó para mediador, para ser nuestro mediador. Y ese pacto de gracia hecho entre Dios y el Hijo nos abraza y nos da promesa. Así que le doy gracias al Todopoderoso por permitirnos recibir esta clase el día de hoy. Yo voy a leer para finalizar una cita bíblica que... Claudia, ¿sí? Perdón que te interrumpa. No sé si leíste o leyeron este versículo en Hebreos 10:1. No sé si se lo había leído, pero... si quieres, sister. Sí, lo quiero compartir porque es lindo. Aquí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dice aquí, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿verdad? Y sabemos que cuando el Señor viene, ¿verdad? Como sacerdote, ¿verdad? Él
este es el sacrificio perfecto. Y simplemente quería compartir eso que está en Hebreos 10:1. Amén. Lo estaba leyendo y creo que sí, que quizás lo tenía, no sé si lo tenía en los artículos. Quizás no lo leí. Creo que no, perdón. No estaba, pero sí hizo bonito como el Señor como mediador, como sacerdote. Amén. Él vino y como sacerdote y ofrenda. Perfecto. La ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta, sí. Amén. Lo quería compartir. Gracias, sister. Voy a leer una cita bíblica que es San Juan 17. Esta cita bíblica abraza completamente todo lo que hemos leído en la confesión de fe. Recordemos que esta confesión de fe es solamente un documento, pero si bien es un documento que como cristianos nos compete y que es la firma de nuestro fundamento cristiano, o sea, es como hace parte de nuestro fundamento cristiano y es de suma importancia. Está basado completamente en la palabra de Dios. Todo párrafo está respaldado por la palabra de Dios. Así que, si bien no tiene el poder que tiene la palabra, no tiene el poder para impactar y para todo eso, es un documento que a nosotros como cristianos nos tiene que importar muchísimo porque habla de Jesús de principio a fin. Todos los temas abrazan a Jesús. Jesús abraza todos los temas que se han tratado. Él es el punto principal de todos los temas y para nosotros eso tiene que ser todo. Jesús tiene que estar de principio a fin porque en la palabra de Dios nos enseña de que Él está de principio a fin en la palabra. Así que todo lo que nosotros busquemos, sea el Espíritu Santo mostrando a nosotros si es bíblico y si es Jesús el punto principal de cada palabra que nosotros leamos o toda cosa que nosotros escuchemos. Vamos a leer la cita bíblica que les digo que abraza completamente toda la confesión de fe. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar un poquito. Señor, Dios todopoderoso, exaltado Rey, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de una clase más, Señor. Gracias porque en todo momento estás, porque desde siempre has estado, Señor, porque eres ese mediador perfecto, Señor Santo Dios, que el Señor Padre nos ha dado, Señor, para poder acercarnos a Él. Dios todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, de poder aprender de ti cada día, de poder enamorarnos cada vez más y poder, Señor Santo Dios, reconocer tus grandezas, tu majestuosidad, Señor, tu poder, lo bueno, lo santo, lo puro, Señor, y los buenos deseos que has tenido desde siempre para toda la humanidad, Señor. Gracias, exaltado Padre, porque en todo momento, Señor, vemos tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros al Padre. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros en todo instante, por ser real, por ser un Dios verdadero, puro, santo, que nos guía, que nos acompaña, Señor, que por medio de tu palabra, Señor Santo Dios, podemos ser guiados en todo momento, Señor. Gracias por ser esa luz que necesitamos, Señor, y eso haces en medio del desierto, Padre eterno. Gracias, exaltado Rey de Reyes, por este maravilloso tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, aprender un poquito más, Señor, poder leer tu palabra, poder entender, Señor, quién eres tú, lo grande, lo poderoso y lo majestuoso, lo santo y lo puro, que no conoció pecado, y por mí y por todos se hizo pecado, Señor. Gracias, exaltado Rey, Señor. Oramos esta noche en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta aquí mi parte, y adelante, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, Claudia. Bendiciones. Amén. Un abrazo para ustedes. Realmente, hermanos, son temas bien profundos. Siempre volvemos, tratamos de volver al paso del tiempo, pero son imprescindibles que nos queden claros, que no nos queden dudas, ¿no? Y lo central que tienen estos temas es que nosotros podamos entender el total de la Biblia, el total de la Biblia. Cuando Adán y Eva estaban sin pecado, ellos tenían una relación perfecta con Dios, con Jesús y el Espíritu, y no necesitaban mediador, no necesitaban mediador. Cuando el hombre peca y cae en pecado, ahora todas las cosas cambian y nosotros hemos ido aprendiendo que Dios decide comunicarse con el hombre a través de los pactos, a través de la ley. Entonces, les digo que toda la Biblia es un conjunto. Nosotros lo dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento, está bien, pero es un conjunto. Es el tiempo que Dios quiso comunicar la salvación escrita para toda la humanidad de todos los tiempos. En una parte de la Biblia se habla del pueblo escogido. Y en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de la iglesia escogida también. Ahora, ¿cómo Dios viene preparando para que el pueblo pueda entender que Cristo va a ser el
el perfecto mediador. ¿Cómo lo viene preparando? Bueno, él hace 4 cosas fundamentales o 4 medios fundamentales en el Antiguo Testamento. Una es escoger a un pueblo escogido, ¿verdad? Después hace el profeta, hace el sacerdote y hace el rey. Profeta, sacerdote, rey. El profeta viene, da la palabra. Cuando el pueblo se arrepiente, el profeta ya terminó su trabajo, comienza el trabajo del sacerdote, que es presentar la ofrenda para que Dios perdone al pueblo que el profeta vino a profetizar que tenía que volver a Dios. Y luego hace un rey, ¿verdad? El rey por excelencia es David, pero todas esas figuras del Antiguo Testamento nos muestran a Cristo, el mediador perfecto, el cual es profeta, sacerdote y rey para siempre. Y la cuarta pata del sistema ya no es el pueblo escogido, sino que es la iglesia que forma a Jesucristo. Ahora, al formar la iglesia Jesucristo, desciende del pueblo que él escogió. Ese era el propósito del pueblo. Ese era el propósito por el cual escogió a un pueblo. Ese era el propósito por el cual escogió a Abraham. Entonces, cuando desciende Jesucristo, ahora forma la iglesia y él es, ya no figura, él es el profeta, él es el sacerdote y él es el rey. ¿Qué hace el Padre? El Padre recibe ese sacrificio perfecto y ese mediador estará para siempre. Por eso cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, se le aparece el cordero y le dice Jehová Jireh, Dios se proveerá del cordero. Amén. Todo esto fue desde antes de todos los tiempos hecho. Ahora nosotros estamos viviendo en ese tiempo que lo podemos experimentar. Y ese es la clase que nos dio Claudia hoy, con todos estos textos. Que nosotros debemos entender que es Jesucristo el profeta, que es Jesucristo el sacerdote y que es Jesucristo el rey. No hay otro, ni va a haber otro, no va a haber otro pacto. Estamos en un pacto perfecto y eterno. La paz del Señor, queridos. Gracias por estar. Nos gozamos en otra noche. Gracias, Claudia, por este tema del capítulo 8. Gracias a cada hermano que va preparando. Ayer vimos el libre albedrío y el próximo martes creo que le toca a Tomás. Se llama del llamamiento eficaz y creo que el miércoles me toca a mí la justificación. Así que vamos a tener unos temas fuertísimos la semana que viene también acá. Regresamos al martes y al miércoles. El viernes jóvenes, y sábado damas y el domingo nuestro servicio como siempre alabando al Rey de la Gloria. Señor, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos. Y te damos gracias por la vida de Claudia y por este tiempo que pudimos compartir. Bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Bendiciones. Gracias, Claudia. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Gracias, Claudia. Espero que te sientas mejor. Gracias. Me agarró un dolor de cabeza. Claudia, bendiga. Bendiciones, a hermanos. todos. Dios me los bendiga.